Bueno, voy a dar un pequeñísimo repaso. La vez pasada hablamos acerca de cómo Dios diseñó todo para que girara en torno a Cristo. ¿Se acuerdan? Hablamos de la centralidad de Cristo. ¿Alguien se acuerda? Como 3 o 4. No, varios se acuerdan. Entonces, hablamos de cómo Dios, y yo ponía el ejemplo, ¿no? Así como el sistema solar. Está el Sol en el centro del sistema planetario y los planetas están alrededor, tienen una órbita y todo funciona porque hay un Sol que está en medio. Y así nos diseñó Dios. Cuando Cristo está en el centro, todo funciona como debe. Si en tu hogar Cristo es el centro, tú vas a poder ser un buen esposo. Si en tu hogar Cristo es el centro, tú vas a poder ser una buena esposa, un buen padre. Entonces, y hablamos de cómo nuestras finanzas, todo debe girar en torno a Cristo, mis hermanos, porque dice la Biblia que Dios quiso reunir todas las cosas en Cristo, las que están en el cielo y las que están en la tierra, para que en todo Cristo tenga la preeminencia. Dice que todo fue creado por Él y es para Él. Entonces tú fuiste creado por Él y tú fuiste creado para Él. Cuando el hombre está lejos del Señor, anda desubicado. Otras cosas se vuelven ídolos, el dinero, el placer, el éxito, las personas. Pero cuando Cristo es el centro, hermanos, todo funciona bien. Amén, hasta la salud se compone, gracias a Dios. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo fuimos hechos herederos. Dice aquí el versículo 11, en Cristo también fuimos hechos herederos. Mire, Pablo está hablando de las bendiciones que Dios nos ha dado. Dice en el versículo 3, lo leíamos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, una de las muchas bendiciones con las que Dios nos bendijo es que nosotros ahora somos hijos y como hijos somos herederos. No solamente es algo que Él nos va a dar, es lo que somos. Dios tomó la iniciativa de que tú fueras heredero de las bendiciones de Dios junto con Cristo. Ese es dice la palabra que Él nos predestinó, de antemano nos destinó para ser herederos. Gloria al Señor. Fue la iniciativa de Dios. Entonces, cuando tú eres hijo o hija de Dios, obtienes una herencia, ¿verdad? En una familia normal, donde hay papá y mamá, cuando un hijo llega, cuando un hijo nace, obviamente la herencia pues le pertenece a los hijos porque son hijos precisamente. Y tú como hijo de Dios, hermano, tienes una herencia, eres heredero. Amén. Esta es la gloria de ser adoptados. Antes dice la Biblia, éramos extraños, éramos extranjeros, pero ahora ya no somos extraños, somos hijos. Amén. Entonces Dios se convierte en nuestro Padre y Él mismo es nuestra herencia y nosotros somos la herencia de Él. Qué tremendo. O sea, de las cosas más gloriosas que heredamos, no una cosa, es una persona. Cristo, el Padre, es nuestra herencia y nosotros somos la herencia de Él. Yo le pido al Señor que nos muestre eso. Señor, somos herederos. Tenemos esta herencia gloriosa de promesas, de un destino hermoso, de una victoria, del cielo viniendo a la tierra, de Cristo regresando, de todas las bendiciones eternas. Son nuestra herencia, hermanos queridos, que Dios nos concedió en Cristo. Y eso debe ser un aliento, debe ser algo que te da paz, que te da estabilidad. Que yo sé que en este mundo tenemos problemas, crisis, deudas, desorden a veces en nuestras finanzas, pero dice la palabra, y hay que traer orden a nuestra finanza, pero dice que tenemos esa herencia en Cristo Jesús. Amén. Y quiero hablar algo muy importante, hermanos, cómo es que Dios toma las decisiones. Cómo es que Dios tiene una manera de actuar. A veces las personas, escuche bien, cuando ven que Dios hace algo, dicen como que piensan que Dios actúa caprichosamente. Pues Dios sí quiere o Dios no quiere, o Dios hizo tal cosa, o por qué si Dios es amor pasa tal cosa. Pero tenemos que entender qué es lo que hay detrás de lo que Dios hace. Y aquí, por eso dice aquí en el versículo 11, vamos al párrafo D, fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas
conforme al designio o al consejo de su voluntad. Esta frase es importante entenderla, porque hay personas, aún cristianas, que juzgan los procederes de Dios. A ver, ¿por qué se murió esta persona? ¿O por qué pasó esto? Y piensan, como no entienden la soberanía de Dios, cuestionan a Dios. ¿Sí le ha pasado esto? ¿O sí ha visto esto? Tenemos que entender lo que está hablando aquí. Verá, Dios tiene un plan, Dios tiene un designio y Dios tiene una voluntad. Entonces Dios no actúa caprichosamente, Él actúa intencionalmente. Él actúa soberanamente, Él actúa poderosamente. Y eso nos da un sentido de estabilidad tremendo. El Espíritu Santo quiere que pensemos acerca de las dimensiones profundas de la elección de Dios. ¿Por qué Dios hace lo que hace? ¿Por qué Dios permite o por qué Dios elabora un plan y cómo lo cumple? ¿Qué es lo que está detrás de lo que Dios hace? Lo cual nos asegura que lo que Él se ha propuesto se cumplirá. Mira, voy a decirle algo. Dios tiene planes, ¿verdad? Tremendos en la Escritura, profecías tremendas. Ahora nosotros vemos que hay un diablo allí, según, ¿verdad? Bueno, el diablo existe, pero como que a veces le atribuye mucho poder. Luego hay gobiernos, luego hay empresas y luego está el hombre. Pero voy a decirle algo, hermanos. Dios es soberano sobre todas las cosas. Y Él tiene autoridad sobre todo. Y los planes que Él ha determinado se van a cumplir. Nada ni nadie puede detener el plan de Dios. Porque Él tiene, aquí lo que vemos aquí en el punto D, ¿no? Tiene su voluntad, que es su decisión. Dios decide cosas. Número 2, su beneplácito. O sea, Dios no es presionado por nadie. Dios no es movido por nadie. Él tiene decisiones que toma por el simple deseo, por su buen propósito. También tiene un designio o tiene una decisión, una consideración. Cuando Dios hace algo, hermanos, su consideración es sabia. Dios hace las cosas bien. Dios hace las cosas siempre con sabiduría. Amén. Y la otra cosa que vemos aquí es su propósito. O sea, cuando Dios hace algo, no lo hace pues a ver qué sale. No, Él tiene un propósito. Él se dirige hacia un lugar. Y es tan importante que entendamos el carácter de Dios, hermanos. Yo veo que esta vez no se predique, las personas están como que, ¿what? El designio, dicen, a ver, predestinados, ¿qué es eso? Y luego el designio, y luego como que no entiende. Digo, hermanos, tenemos que ser familias, una iglesia que entiende el proceder de Dios basado en su voluntad, en sus propósitos, en su consejo, en su beneplácito. Amén. Tenemos que conocer. Cuando el mundo nos pregunta ¿por qué pasa esto? Hay que decir Dios es soberano. Dios tiene planes. Mire, el hombre quiere todo fácil y rápido. El hombre quiere felicidad instantánea. Nos gustaría una vida tipo microondas, ¿verdad? Usted va al microondas, mete una cena congelada y le sale en 2 minutos ya preparada y cocinada. Así quisiéramos, pero Dios tiene sus propósitos, sus consejos, sus designios, su voluntad, sus procesos. Y Dios lo va a hacer a su manera, no a nuestra manera. El centro del mundo no eres tú, es Él. El centro del universo es Cristo, no nosotros. Todo gira en torno a Él. Mira, ayer estábamos hablando en la graduación acerca de Dios tiene un plan para ti. Pero yo decía, lo más importante no es que Dios tenga un plan para ti, es que Él tiene un plan y te incluye a ti. Entonces, nos interesa más el plan de Dios que mi plan. A veces el hombre se vuelve muy egocéntrico. Yo tengo propósito, yo tengo destino, sí, pero lo glorioso no es que tienes tú un propósito, es que Él tiene un propósito y Él te incluyó en su propósito de Él. No se trata de tu propósito, se trata de su propósito. Esto es importante, porque cuando el hombre se coloca en medio, en el centro, hasta se enoja con Dios. ¿Y por qué Dios no hizo esto? ¿Y por qué Dios no sanó? Como si Dios estuviera como alrededor de nosotros, hermanos. Lo importante es su plan. Él es Dios, Él es Señor,
Él es omnipotente, Él es soberano. Entonces eso nos ubica como que, ok, Señor, no soy yo el que está en el centro, tú eres el que estás en el centro. Amén. Fíjate cómo dice aquí párrafo E. Él hace, estamos citando el versículo 11, todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Está diciendo, en el universo están operando cosas, pero la autoridad suprema la tiene Dios. Dice, Él hace todas las cosas conforme a un designio, conforme a su voluntad perfecta y poderosa. Amén. Pablo nos habla así porque quiere que entendamos cómo procede Dios, qué seguridad tenemos en los planes y en la herencia de Dios. Nuestra seguridad es total porque Dios es soberano. No es como que, pues a ver si pasa, hermano. Igual de repente se atraviesa un demonio y frustra todo. Mentira. Dios sigue siendo Dios y sus planes soberanos se van a cumplir. Amén. Si me apagas el aire de aquí, por favor. Gracias. Entonces, ya se me está cerrando la garganta. Tengo una garganta un poco delicada, como hablo mucho. Entonces, fíjese, Dios está haciendo que todo obre para que su voluntad se cumpla. Vamos para la página 2, por favor. Dios no nos pregunta cómo va a hacer las cosas, como que dice, oye, ¿qué te parece si mando a Cristo? ¿Estará bien o no? ¿Mando al Espíritu Santo? ¿Qué opinas? Dios no nos pregunta eso. Él trazó un plan. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Tal vez si nos hubiera preguntado una votación, ¿cuántos votan que los mande? ¿Cuántos votan que no lo mande? No, no lo mande porque va a sufrir mucho. O sí, mándalo porque estamos muy hechos pedazos. Dios no nos preguntó, Él dijo, yo voy a mandar a mi Hijo. Yo soy Dios, yo tengo un plan. Yo tengo ese propósito y lo va a cumplir. Amén. Porque Él tiene un designio, tiene un consejo, tiene una sabiduría. Él es omnisciente, hermanos. Entonces, esta palabra designio indica que Él se va a encargar de que todo suceda. Amén. Esto habla de la soberanía de Dios sobre todo, hermanos. Tenemos que ver a Dios como el supremo. Hay personas que piensan que como que de repente, fíjense, tienen un problema. Es que tengo esta situación. Y observan tanto su situación que a veces sienten que su problema es más grande que Dios. ¿Cómo va a pasar esto? Bueno, Dios es Dios. Ya yo estaba orando por una persona, estaba aquí un hermano y me dijo, tengo una persona que está detenida ahí en El Paso y está en el teléfono, ¿puede orar por ella? Y le dije, claro que sí. Entonces ahí hablamos por teléfono con la persona que estaba ahí pues detenida en el cruce de la frontera. Estaba muy nervioso el muchacho, no sé si era cristiano o no. Entonces yo dije, empezamos a orar y yo le decía, Señor, tú estás sobre la inmigración, sobre los agentes, sobre los gobiernos. Entonces yo te pido que a este hombre le des paz en el saber que tu plan no es que se haga lo que él quiere, sino lo que tú quieres, porque el plan que tú tienes es mejor que el que él tiene. Él puede idealizar, allá está el sueño americano, pero tal vez tú tengas el plan de que él esté con su familia, no sabemos. Entonces vamos a colocar a Dios como el supremo para no decir, híjole, es que no pasó, Dios no me escuchó. No, Dios tiene un plan que es mejor que nuestro plan. Amén, tenemos que confiar en Él. Amén. Qué tremendo, porque a veces repito como que queremos, Señor, hazlo como yo quiera. Dice el Señor, tú no eres Dios, yo soy Dios. No va a ser como tú quieras, va a ser como yo quiero, y como yo quiero es la mejor forma. Amén. Vamos a leer Romanos 8:28. Además, lo hemos citado mucho, pues dice, sabemos que si amamos a Dios, ¿qué es lo primero? Amar a Dios. Antes que otra cosa, hermanos, el amor por Dios nos coloca por encima, porque usted ama más su prosperidad, ama más el sueño americano, usted va a querer que todo obre para que el sueño americano se cumpla. Pero usted ama a Dios, usted se coloca en el mismo plan que Dios. Por eso dice, además sabemos que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda, aún la migra, sea para nuestro bien. Amén. Él nos ha llamado de acuerdo con su propósito. Está hablando de un propósito ¿de quién? O el tuyo. Y si no se hace como tú quieres, te enojas, te ofendes, te vas de la iglesia,
¿Te ofendes con Dios? No. Dice que Él obra todo conforme a su propósito. Dios tiene propósitos, hermanos. Y Él es el Rey. Él es el dueño de todo. Él es el creador de todo. Amén. La soberanía de Dios. ¿Cómo me gusta predicar esto? Porque sacamos al ser humano del centro. Gracias, Señor, porque el hombre quiere enaltecerse. Yo digo y yo quiero y yo le hago. Y me dice, Señor, va a ser lo que yo quiero porque yo sé que es lo mejor para ti. Tú crees que tú sabes que es lo mejor para ti, pero yo sé lo que es mejor para ti. Porque tú ves esta vida, yo veo la eternidad. La perspectiva de Dios es mucho más grande que la nuestra, hermanos. Entonces eso como que hasta nos calma de que, ok, Señor. Mire, mucha gente tiene ansiedad. Porque está nerviosa, está alterada. Porque cree como que Él está en control. Pero cuando entendemos esta soberanía, esta supremacía, estos designios, esta voluntad de Dios, todo se aquieta. Porque hasta la muerte, Dios, no es el diablo, es Dios el que tiene la decisión última. No es el doctor, no es la medicina, no es la enfermedad, es Dios el que tiene la última palabra. Fíjese, aquí está, vamos a ver, quiero convencerlo con la palabra. Romanos 11:36, porque, léalo conmigo, porque de Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por si no le quedó claro, dice, porque de Él, ¿de quién es todo esto? De Dios. Porque ¿quién lo creó? Dios. Dice, por medio de Él, o sea, las cosas subsisten no por el ser humano. Dice la Biblia que Cristo es el que sostiene el universo. Él con su palabra sostiene los átomos juntos. Y luego dice, para Él son todas las cosas. Amén. Entonces Dios Padre, el Padre es el origen, el agente y en última instancia es para su gloria. Eso lo hablábamos la semana pasada y quiero recordárselo. Dice, porque en Él fueron creadas ¿qué? Mire, tú estás aquí no solamente porque tu papá y tu mamá decidieron tenerte, porque Dios quiso que nacieras. Tal vez en algunos casos tu papá no te quiso, tu mamá no te quiso, pero Dios quiso. O sea, aunque ellos no hubieran querido, Él quiso y prevaleció lo que Él quiso, no lo que ellos quisieron o no quisieron. Amén. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Cuando el hombre no vive para Él, para Dios, vive para sí mismo. Y cuando el hombre se idolatra a sí mismo, se destruye. Cuando el hombre se coloca en el centro, pierde la pista, pierde el balance, pierde todo, se desubica. Fíjense, vamos a leer juntos Isaías 46, del 9 al 10. ¿Listos? Juntos. Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Amén. Dios va a hacer todo lo que Él quiere porque Él es soberano, autosuficiente y supremo y lo que hace lo hace muy bien. Amén. Yo no puedo enseñarle a Dios cómo ser Dios. Oye Dios, ¿por qué no? ¿Por qué le hiciste así? Debes de hacerle asado, dice el Señor. ¿What? A veces no sabes ni qué camisa ponerte y me estás diciendo a mí cómo regir el universo. Imagínense nada más. O sea, aquí dice, mi propósito se cumplirá. Pero los planes del fin del tiempo, cuando yo pienso en el regreso de Cristo, pienso, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en el Medio Oriente, está tremendo, fíjese. Dios habló que la nación de Israel, no porque sean perfectas, no porque sean santos, no porque nada, porque Dios quiso. Mira, hay millones de musulmanes alrededor que están creando destruirlos. Las universidades, los gobiernos, los comunistas, los liberales, dicen desde el río hasta el mar. Todos quieren destruirlos, pero Dios dice, yo los tengo ahí y nadie los va a sacar. ¿Por qué? Porque Dios quiere. ¿Son especiales? No, es lo que Dios quiso. Así es, hermanos, es la soberanía, la autoridad suprema de Dios. Dice, voy a hacer lo que yo quiera, porque Dios es Dios. Amén. Precisamente eso es lo que significa ser Dios. No hay nadie como Él y no hay quien lo pueda detener y su consejo permanecerá para siempre.
Repito, cuando yo pienso en el regreso de Cristo, la Biblia habla, por ejemplo, de una procesión triunfal, habla de que todo ojo le verá. Nosotros decimos, ¿y cómo va a ser? ¿Por internet? ¿Van a tener todo su celular para cuando Jesús regrese? Y dice, yo no sé, pero Dios lo va a hacer porque Él dijo. ¿Amén? Me acuerdo lo que decía el hermano Gigi Ávila, no es que antes lo oía. Dice, si a mí la Biblia me dijera que Jonás se tragó al pez, yo lo creía. No que el pez se tragó a Jonás, sino que Jonás se tragó al pez. Y si la Biblia me dice que Jonás estuvo dentro del pez, yo creo que hasta le puso recámara el Señor dentro del pez. Él decía, porque si Dios lo dijo, Él lo hace, porque Él es Dios, Él no está limitado. Amén. Vamos a leer Job, capítulo 42, versículo 1 y 2. Job respondió entonces al Señor y le dijo, yo sé bien que tú lo puedes todo y que no es posible frustrar, ¿qué dice? Ninguno de tus planes. ¿Sí entiendes? A Dios tiene un designio, un consejo, un propósito y nadie lo puede frustrar. Y eso nos da seguridad. Si Él dice, tú eres heredero, tengo una herencia, tenemos la seguridad. Ok, Señor, si hay diablos, si hay gobiernos, sea lo que ustedes quieran, pero tú eres soberano, tengo seguridad porque tu herencia es segura para mí. Amén. Fíjese, vamos a ver dos casos extremos de cómo Dios interviene, está al tanto, está involucrado. Dice aquí en Mateo 10, 29, ¿no se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá en tierra sin que lo permita el Padre. Está hablando de un pajarito que nadie le hace caso. Dice, Dios está al tanto de cuando cae en tierra. ¿Nadie aquí ha asistido al funeral de un gorrión o sí? Bueno, Dios está al tanto de eso. De cuando un gorrión cae en tierra. Hasta ahí entra lo minucioso del cuidado y del detalle de Dios. Y vamos a ver uno de los eventos más trágicos y pecaminosos de la historia. Aún ahí Dios estuvo gobernando. Vamos a leer aquí en Hechos 4, 27 al 28. Dice, en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, fíjate el versículo 28, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Fíjese qué tremendo, lo voy a explicar. Desde algo tan insignificante como la caída de un gorrión hasta el hecho más importante y a la vez más pecaminoso de la historia, como fue crucificar a Cristo, es gobernado por la soberanía de Dios. Piensa en lo que pasó en el tiempo de Cristo. Mira, había 4 grupos de personas. Estaba Herodes, que era un oportunista, era un convenenciero, un burlón, ¿verdad? Estaba Poncio Pilato también. Estaban los gentiles, los romanos, que eran crueles, así como, se me hacen como de esos guaruras, como de esos mercenarios, horribles. O sea, una persona cruel contra Jesús, lo crucifican, le escupen, le arrancan la barba, eran crueles. Y el otro grupo de pecadores eran los judíos. Crucifícale. Él los había sanado, los había alimentado, las había enseñado, los había perdonado y al final dicen, crucifícale. Nos decepcionó, no nos libró de los romanos, ya no lo queremos. Bueno, estaban estos 4 grupos y aunque estaban los 4 grupos, el consejo de Dios prevaleció. ¿Sí me estoy oyendo? Se reunieron para hacer, estas 4 grupos de personas pecadoras, contrarias a Dios, cumplieron el plan de Dios. ¿Qué le parece? Sí. Al crucificarle, ellos estaban cumpliendo Isaías 53, que Dios iba, aquí dice que era como el siervo sufriente, ¿verdad? Dice que ciertamente llevó nuestras enfermedades, Él fue azotado y herido. Entonces, el punto no es si la historia de Dios se va a cumplir, el punto es de qué lado de la historia quedas. ¿Me está escuchando? Dios iba a cumplir su plan, que es mandar a Cristo como el Cordero para morir por nuestros pecados y redimirnos. Ahora, el punto es que ¿de qué lado quedaron? Los soldados, Pilato, Herodes, los judíos quedaron del lado equivocado de la historia. Nosotros debemos quedar del lado correcto de la historia. Los discípulos quedaron del lado correcto de la historia. Ellos recibieron la revelación de Cristo, ellos recibieron la llenura del Espíritu Santo, ellos recibieron la gran comisión. Entonces el punto no es si la voluntad de Dios se va a cumplir, porque se va a cumplir siempre, sino de qué lado de la historia estamos quedando. Amén. Yo me acuerdo cuando vinieron los soldados, esta vez ustedes se han de acordar algunos que vinieron para esa reunión, vinieron los soldados que estuvieron el 7 de octubre en la masacre de los de Hamás.
nos dijo uno de los investigadores, un señor que entrevistó a uno de los terroristas más grandes de la historia, Yahya Sinwar, me dijo, ustedes están del lado correcto de la historia. Me dice, hay un mundo que se está oponiendo. Dios dice, yo voy a poner mi reinado en Israel. Y un mundo dice, no, vamos a matar a Israel. Todo mundo, las universidades, los propagandistas, todo. Pero Dios dice, ok, yo voy a estar ahí. El problema es de qué lado vas a quedar. Si vas a estar a favor de lo mío o en contra de lo mío. Porque lo que yo dije se va a cumplir. Amén. ¿Están bien? ¿Están pensativos o qué? Espero que estén pensando que está tremendo esto. Entonces, repito, desde algo tan insignificante como la caída de un gorrión hasta el hecho más importante y a la vez más pecaminoso, es gobernado por la soberanía de Dios. Dios es soberano. Entonces, fíjese bien, cuando dice que en Cristo fuimos hechos herederos, el fundamento de esta herencia es la soberanía de Dios, que la asegura, y también su propósito, que Él hará todo para la alabanza de su gloria. Hermanos, que sepamos sin lugar a dudas que su designio y por tanto nuestra herencia permanecerán, porque es Dios el que toma el control de la historia. ¿Pueden decir amén con ganas? Gracias. Para hacer que todas las cosas obren de acuerdo a su consejo. Todo, hermanos. Yo cuando pienso, no, están las superpotencias, que China, que Rusia, que los árabes, Qatar, ok, están todas estas potencias, pero el consejo de Dios va a prevalecer, hermanos. Por ejemplo, este país, Estados Unidos, donde Dios nos trajo, este país yo creo que está como en la balanza. Si este país se arrepiente y se acerca a Dios, va a terminar del lado correcto de la historia. Pero si este país se rebela contra Dios, contra la palabra, contra sus principios, va a terminar del lado equivocado de la historia, pero la historia de Dios se va a cumplir. Por eso estamos clamando por este país, Señor, trae avivamiento. Este país comenzó con oración, con los mandamientos, en God we trust. Empezó bien, pero Satanás está jalándolo, está desviándolo para que nieguen a Dios, nieguen la Biblia, nieguen la iglesia. Y si este país no tiene cuidado, va a terminar del lado equivocado de la historia, hermano. Y esto es algo muy peligroso porque, repito, Dios va a cumplir su voluntad. Entonces, párrafo L. A veces las personas discuten acerca de la soberanía de Dios. ¿Y por qué si Dios es soberano, etcétera? Como si fuera algo académico, doctrinal solamente, cuando en realidad es glorioso. Vamos a la página 3. Si no consideramos estos aspectos de la soberanía de Dios, ¿cómo podemos esperar una confianza bíblica? O sea, si usted no considera la importancia y el poder de la soberanía de Dios, ¿cómo se va a sentir seguro? Usted tiene que saber, estoy seguro porque mi Dios es soberano. Él gobierna sobre poderes, principados, autoridades, la naturaleza, el universo. Él tiene el dominio total, por lo tanto estoy seguro. Estoy seguro. Tengo paz. Amén. Pablo creía que el consejo, el propósito y los designios de Dios eran todas una gloriosa constelación de realidades diseñadas para que la confianza de los santos comunes y corrientes que van a obtener una herencia cuando mueran sea una certeza. Sea una certeza. Yo recuerdo de esta hermana que la fuimos a ver, es una hermana muy querida, fuimos para su casa y ella estuvo a punto de morir, estaba ya, se puso gravísima. Y yo le pregunté, ¿cómo estabas? Porque obviamente pues, la muerte es una cuestión que nos espanta. Dice, yo estaba lista para reunirme con mi Señor. Dije, Señor, por fin te voy a ver. Obviamente su esposo, su hija estaban alarmados y es lógico, ¿verdad? Pero ella tiene una paz de Dios. Le digo, ¿tienes paz? Me dice, tengo paz. Yo sé que si me voy estoy con el Señor, todo está bien. Estoy segura, me dice, tengo paz. Tengo confianza, no estoy, ay, ¿qué va a pasar? No, por favor. No, dice, tengo paz. Amén. Entonces, párrafo M. Esta confianza en la soberanía de Dios nos va a sostener en la vida y en la muerte. Y nos va a transformar y hacer personas fuertes, estables, humildes y amorosas. Mi hermano, este país puede ser que pase por altibajos en su economía. Se habla de una recesión y nosotros estamos seguros en Dios. Nosotros tenemos... Y nuestra seguridad no es tanto, en primer lugar no es un trabajo seguro, es un Dios que es seguro.
Amén. Dice, Señor, ¿por qué se preocupan por qué han de comer? Dice, si yo alimento a las aves, a los cuervos, ¿cómo los voy a alimentar a ustedes? Si yo visto tan hermosamente a las flores, también los voy a vestir a ustedes, hombres de poca fe. No se afanen, no se preocupen qué de comer o qué de vestir, porque vuestro Padre sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Antes bien, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas te serán añadidas. Amén. Habla de la prioridad que debe tener Dios. No estoy diciendo que deje de trabajar, estoy diciendo que se enfoque como prioridad en el Señor. Amén. Ok, entonces la pregunta es, ¿cuál es nuestra? Si Dios hace todo, entonces ¿a mí qué me toca? Le voy a explicar. Muy importante. Si Dios hace que todo obre para su propósito, entonces ¿cuál es nuestra parte en esto? La Biblia nos da entendimiento en cuanto a cuál es nuestra parte en relación con la obra de Dios. Y sí, Dios está obrando todo, pero ¿sabes qué? Hay una parte que te toca a ti. Amén. Hay una parte que Dios va a hacer que tú no puedes hacer, y una parte que te toca hacer a ti que Dios no va a hacer por ti. Está muy calladito, pero está bien. Efesios 2:10, miren lo que dice. Porque somos léalo conmigo, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es increíblemente hermoso. Dios tiene un plan y te incluyó a ti. Dios quiere obrar en los Estados Unidos y te trajo de tu país para usarte para bendición. Tal vez tú venías aquí por otra cosa, tal vez te cruzaste como pudiste, pero Dios tenía un plan. Y ese plan de Dios, Él te incluye. Ahí estaba con una de las hermanas, les voy a contar rápido. Estamos en la mesa reunidos con los hermanitos de Indio. Y a mí me sorprendió la verdad mucho porque una de ellas me decía, yo era católica, y yo no tenía nada que ver, yo no iba a ninguna iglesia evangélica, nada. Dice, y empecé a escuchar la radio, me dijo. Y dice, mi hija y yo lo oíamos en la repetición de la noche. Dice, y empezamos a darnos cuenta, hermano, de Jesús, de su palabra. Después aceptamos a Cristo, me dijo. Estamos yendo a la iglesia, esta muchacha era soltera. Luego ella se casó con un cristiano y ahora tiene sus hijos. Y toda su familia fue tocada por el Señor, y esa fue una obra que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Yo ni me imaginaba, uno está en la radio y ni sabe qué está pasando, está el micrófono nomás ahí solo, no hay nada, pero Dios tiene un plan y Él nos incluye a nosotros en ese plan. Entonces Él hace todo, pero Él quiere que tú hagas algo también. No es que seamos pasivos nada más, sino que actuemos cuando es el momento de actuar. Amén. Que hagamos su voluntad. Esto es tan impresionante, hermanos queridos, como Dios quiere que hagamos una parte de nosotros. De verdad es algo tan precioso. Por eso dile sí al Señor. Ahora, yo te quiero explicar algo. Yo les decía yo también a los alumnos algo en la mañana, a los que estaban graduándose. Les decía, normalmente Dios empieza a usarte en cosas pequeñas. Y si tú accedes, dice, el que es fiel en lo poco, va a ser puesto sobre lo mucho. Yo les decía, yo por 23 años en México fui ignorado. O sea, serví en mi iglesia, pero no, estaba ahí. Estaba sirviendo en la necesidad que había, que en la alabanza, que en el seguimiento, que en las misiones, que echar mezcla por aquí, todo lo que podía. No era muy bueno, pero me disponía. Y después de 23 años dijo el Señor, ¿qué te va a traer para acá? Y Dios empezó a abrir puertas por su misericordia para que la radio fuera una bendición. Voy a cumplir 20 años en la radio, por la gracia de Dios. Pero Dios no empezó hay gente que dice, pues a mí deme un púlpito, deme una plataforma, yo ahí sí predico. No, empiece con lo sencillo, empiece con lo más simple, empiece donde nadie lo ve. No busque admiración, no busque reconocimiento, dispóngase a decirle sí al Señor. Él es el que toma cuenta de todo, hermano, por favor. Usted no se frustre, es que a mí no me toman en cuenta, es que a mí no me ponen, es que no es así. A veces el hombre, miren hermano, como seres humanos estamos desesperados por atención y admiración. Queremos que nos admiren. Jesús dijo eso. Cuando ores, no lo hagas en público porque muchos oran para que los vean. Lo que decía Alex hace un momento. Cuando des, no toques trompeta. Porque Dios
Dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, porque hay una tendencia muy fuerte en el ser humano a querer ser admirado. Y a veces es lo que detiene mucha gente. Pues que nadie me pela. Dios sí te pela. Dios sí te ve. Dios hace lo... Y mire hermano, dice que Él planeó obras anticipadamente para que tú y yo anduviéramos en ellas. El más importante ya te incluyó en su plan. Ahora es que le digas que sí al Señor. Amén. Párrafo B. El hecho de que Dios haga todo no quiere decir que nosotros no hacemos nada. Debemos hacer buenas obras que Él preparó con anticipación. A mí me sorprende. ¡Wow! El Dios del universo pensó. Me estaba contando otra vez mi esposita, me estaba recordando ella que una vez Vania me pidió que hiciera un programa sobre el suicidio. Entonces esto es un tema muy difícil y ya lo preparamos y ya lo dimos. Y resulta que hubo el testimonio de una señora que ese día quería suicidarse, que ella pensaba aventarse no sé cómo, y dice que en ese momento se prendió la radio, no sé cómo fue que pasó, y yo decía, no lo hagas, no te quites la vida. Y yo ni enterado, ¿verdad? Pero el Señor estaba usando, Él tenía preparado eso. Voy a preparar que antes de que esta persona se quite la vida, llegue una palabra y la saque de este lugar porque yo la amo a esa persona. Y fue un testimonio tremendo, pero así dice Dios, tiene preparadas cosas. Pero la cosa es que le digas que sí al Señor. Amén. Que accedas a la voluntad de Dios. Que le digas, sí, Señor, haz en mí tu voluntad, aquí en mi trabajo, aquí en mi casa, aquí donde yo me encuentro, haz tu voluntad. Hasta una mujer que cocina, que esté en su casa, debe decir, Señor, yo estoy aquí en esta cocina como parte de tu plan. Yo puedo hacer esta comida y esto es una bendición, tengo un lugar importante en tu plan. No es que salga yo en la portada de una revista, es que yo cumpla con la asignación que Dios me dio. Y en eso tengo paz, porque Dios está viendo y la fidelidad va a ser recompensada siempre de parte de Dios. Vamos a seguir aquí leyendo Efesios 4:22. Dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Está diciendo, mira, tu parte es deshacerte de esas viejas costumbres que tenías, de esas mañas, pues, para que me entienda. Dice que te quites eso. Mira, una persona puede ser cristiana por 20 años, pero no se ha quitado las viejas mañas que tenía. Sigue igual. Enojón, gritón, resentido. O sea, dice, no, despójense de esas cosas. Como un vestido viejo que ya no quieren tener. Y revístanse. Fíjese bien cómo dice, renueva la actitud de tu mente. Tienes que renovar lo que influencia tu mente. ¿Qué influencia tu mente? ¿La ambición al dinero o el reino de Dios? Dice, ustedes tienen que renovarse. Eso no lo va a hacer Dios por ti. Eso tú lo tienes que hacer por ti mismo. Y por eso Dios es poderoso, Él es soberano, pero te encarga a ti una parte que tienes que hacer. Amén. Dice, póngase el ropaje de la nueva naturaleza. Tú tienes que saber que tú en Cristo fuiste creado como una nueva persona. Cuando te llegan tus deseos anteriores, tú dices, yo ya no hago eso. Es que a mí me gustaba el tequilita. Nada del tequilita, ni qué nada. Este es el viejo hombre viciado, engañado, corrupto, vicioso. Ahora vístete conforme al que te creó en Cristo. Tú ya no eres el de antes. Ya no eres el de antes. Esto es algo que tenemos que hacer, hermanos, conscientemente y por fe. Tú tienes que decir, yo decido deshacerme de mi mal genio. Hay gente que es como, habla muy golpeado, dices que yo así hablo, pues cambia, ya no hables así. Es que por ejemplo, hay gente que es muy seca, no da abrazos, no da besos. Es que así somos los González. Pues ya no eres González, ahora ya eres de Cristo. Aprende según Cristo, hermano. Deshazte de esas cosas.
Fíjate, aquí te digo esa frase: debemos meditar en estas cosas hasta que se arraiguen en nuestras vidas. Porque tal vez tú sigas creyendo, no, es que yo así soy, es que mi familia así somos, es que siempre hemos sido así, mi papá era así, mi abuelo era así. Dice, no, desháganse de ese viejo ropaje, de esa vieja manera de ser. Tú tienes que deshacerte. No lo va a hacer Dios, ni el Espíritu Santo te va a tener convicción, pero eres tú el que tienes que decidirlo. Amén. Fíjense lo que dice aquí, este pasaje de Hebreos 13 es uno de mis favoritos de toda la Biblia. Dice que Dios los haga aptos en todo lo bueno para hacer su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Está diciendo, esto me encanta, Dios dice, yo voy a producir en ti el querer, pero tú también tienes que querer. Yo voy a producir en ti el hacer, pero tú tienes que hacerlo. Cuando tú te conviertes a Cristo, no te conviertes en un robot. Recibes a Cristo y ya sales así, amo a todos. O sea, tú recibes a Cristo, Él pone su Espíritu Santo, Él te da su palabra y a ti te corresponde meditar en ella para que empieces a cambiar tu manera de pensar y el impulso que Dios pone en ti te haga permanecer como una persona amorosa, perdonadora, constante, fiel. Amén. Es muy importante porque dice que Él nos hace aptos, o sea que nos da la aptitud, nos da la capacidad, porque Él hace en nosotros lo que es agradable delante de Él. Esto es una maravilla, hermanos queridos. Miren, nuestro viejo hombre está vivo y activo, por eso dice Cristo, el que quiera venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz cada día. El viejo hombre quiere salir, pero tú tienes que decir, no, yo voy a crucificar a este viejo hombre mañoso y voy a vestirme. Ahora ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Yo voy a vivir ahora como cristiano, no como pagano, como cristiano voy a vivir. Amén. Entonces, párrafo D, Dios nos equipa con todo lo bueno para que nosotros hagamos su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. La razón por la que Dios hace la obra de manera decisiva es para que Él reciba la gloria. Cuando hacemos algo bueno decimos, qué bueno soy, ¿verdad? Qué buena gente soy. Digo, no, yo soy terrible, pero Dios actúa en mí. Mi carne quiere hacer barbaridad y media, pero el Espíritu Santo me está impulsando. Y si tú sientes que tienes una lucha, ora lo que David decía, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lávame más y más de mi maldad. Lloro esta oración casi todos los días. Lávame más de mi maldad, Señor. Tengo tantas cosas ahí que traigo arrastrando todavía. Aunque tengo de cristiano 48 años, todavía tengo que seguirme limpiando de todas estas cosas que quieren regresar a mi vida. Amén. La razón por la que Dios hace la obra, como decíamos, para que se lleve la gloria, Dios es el hacedor decisivo y nosotros actuamos sobre el milagro de lo que Dios hace. Qué hermoso, hermanos. Dios hace un milagro de transformar al egoísta, al gritón, al golpeador en amoroso, en tierno. Amén. Qué hermoso eso. Dios nos cambia y es para su gloria, no es para que nos jactemos. De hecho, fíjese que a mí me encanta ese párrafo, dice, es Dios quien nos guió para poner nuestra confianza en Cristo, como lo dice el versículo 12. Él ha querido que nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo para que todos alabemos su glorioso poder. ¿Sabes por qué tú pusiste tu confianza en Cristo? Porque Él quiso. Porque si fuera por ti y por mí estaríamos yo creo que hasta muertos. La verdad, hermanos. Él quiso atraernos, llamarnos, hasta insistirnos. Amén. Yo recuerdo a este hermano que contaba que una mujer viejita, hermano Fidel Hernández, siempre le decía, vamos a la iglesia. Él decía, no, él era actor, se sentía aquí el guapo, ¿no? No, yo como que voy a ir a la iglesia, soy yo ahí. Y dice, vaya, ándele, usted necesita al Señor. Total que ya un día fue ya para quitársela de encima esta viejita para que me deje de molestar. Y fue y tuvo un encuentro con Cristo. Y él ahorita ya tiene de pastor como 50 años, tremendo hombre de Dios. Pero aún esa insistencia de esta viejita fue la iniciativa de Dios para que este hombre orgulloso terminara siendo un siervo tremendo de Dios. Qué hermoso, hermanos queridos. Entonces Dios fue el que quiso que pusiéramos nuestra confianza en Él. Vamos a la página 4, estamos terminando ya.
Lea conmigo el 2, Filipenses 2, 12 y 13. ¿Listo? Ocúpense en su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla tu voluntad. Su voluntad. ¿Qué hace Dios? Él produce en ti el querer como el hacer para que se haga lo que Él quiere. Amén. Esto es tan precioso, saber que Dios está actuando. A mí eso me da tantas, digo, Señor, gracias porque diario tu Espíritu me está impulsando, diario tu Espíritu me está diciendo, hey, perdona, trata bien, sé paciente, escucha, bendice. Ahorita que estamos cantando esta canción de dime, Señor, ¿qué es lo que te mueve? Yo ayer mientras estábamos cantando esta canción me dijo, Señor, ¿sabes qué me mueve? Le digo, dime, Señor. Me dice, cuando tienes compasión de otros. Eso es lo que me... Sí me encantan tus cantos. Yo canto aquí en las mañanas, gracias a Dios. Pero dice, más que tus cantos, que están hermosos, me gusta cuando tienes compasión, cuando tienes paciencia. Eso es alabanza para mí. Eso me mueve. Cuando tú no accedes a tu carne, a tu actitud, sino que tú muestras paciencia, muestras misericordia, muestras bondad. Eso me mueve. Hermanos, Dios está al tanto de nuestras vidas. Qué precioso. Pablo está diciendo, hagan su parte, obedezcan. Eso es lo que les toca a ustedes, pues ustedes pueden hacerlo porque Dios está obrando en ustedes para quererlo y para hacerlo. ¿Sabes por qué estás aquí esta mañana? Porque Dios puso en ti el querer como el hacer. Entonces tú ni querías quedarte acostado en tu cama con tu cobija encima, pararte a las 11, irte por unos tacos, ver el fútbol uno tras otro partido y luego ver una película y terminar así, después te tomaste unas 3 cocas así, ya terminaste así todo. O sea, tu carne quiere eso. Pero Dios está obrando. Dios te saca y dice, párate, ándale. Ven y luego hace calor, luego hace frío, luego está lejos, y dice, ándale. Y el Señor te impulsó y aquí estás, mira. Y, amén. Es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Él pone el querer como el hacer, porque es su buena voluntad y para que se cumpla su voluntad. Amén. Yo digo, Señor, de veras, ¿cómo lidias con personas tan difíciles como nosotros? Yo sé quiénes eran ustedes. Entonces, dice, cuando tenemos la gracia para hacer la voluntad de Dios y cuando la hacemos, tenemos que saber que Dios está produciendo tanto el querer como el hacer. Mira lo que decía Pablo. Dice, pero por la gracia de Dios, ¿qué dijo él? Soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea, esta palabra es muy fuerte. Dios te da gracia, pero ¿cómo estás aprovechando la gracia de Dios? ¿O es en vano? Sigue siendo igual. Igual, quejumbroso, grosero, chismoso, flojo, etc. No. Dice, la gracia de Dios cuando me llega a mí, yo la aprovecho. Yo recibo esa fortaleza y lo hago. Recibo esa gracia y me pongo a leer la Biblia. Recibo esa fortaleza y oro antes de los alimentos y antes de dormir con mi esposa me pongo a orar. Esa gracia no es en vano. Yo la aprovecho para hacer lo bueno. Amén. Fíjate lo que dice, antes, dice Pablo, he trabajado más que todos los apóstoles, pero no soy yo, dice, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo afirmaba que no solo era él haciendo cosas, sino la gracia de Dios. Él dice, yo sé que, mire, Pablo había hecho, él escribió tanto, predicó tanto, estableció líderes, fundó iglesias, escribió cartas, impresionante. Dice, pero yo sé que no soy yo, fue la gracia de Dios en mí. Esta es la realidad para todos nosotros. Hay gracia para ti. Aprovéchala, escúchalo, dile que sí, accede, ríndete. Amén. Yo personalmente tengo 64 años de edad y he predicado la palabra ya casi por 48 años, ya me lo cumplo 50 de predicar y me encanta trabajar y ser fructífero y pararme temprano. A veces no me gusta trabajo calmarme, pero yo sé que no soy yo, sino que es la gracia de Dios conmigo. Si Dios me dejara solo, todo esto sería un fracaso. Yo sé que lo que está sucediendo entre nosotros no es de ninguna manera Pastor Nets, es la gracia de Dios. Sé que hay un equipo tremendo aquí en esta iglesia, pero no son ellos, es la gracia de Dios. Dios está actuando en ti, hermanos. Entonces, Él es soberano y obra todo, pero también te toca a ti una parte.
Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, hermanos.